Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva clase de primeros auxilios y RCP. En esta oportunidad vamos a estar viendo lo que se trata de la presión arterial, de la presión de las personas, que puede ser una presión normal o podemos estar hablando de una persona que presente hipotensión o hipertensión, que son presión baja o presión alta, más común conocido en el resto de la gente, ¿sí? Para esto vamos a empezar haciendo una breve introducción de qué se trata la presión para aquellos que no tienen conocimiento o que no saben de lo que estamos hablando. La presión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras el corazón bombea sangre hacia todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, ¿se acuerdan cuando dijimos, cuando vimos la clase de cómo tomar el pulso, que dijimos que hay venas y arterias? Y están las arterias principales, que son las que llevan con sangre o sangre con más fuerza al corazón, y este reparte luego en diferentes arterias que pasan por el cuerpo. Por ejemplo, la carótida, la arteria radial, la arteria femoral son algunas de las arterias que nosotros tenemos. Esas arterias bombean mayor caudal de sangre que las venas y por eso se lleva sangre al corazón y luego hacia todo el cuerpo, como decíamos recién. Los signos más importantes que permiten evaluar el funcionamiento del sistema cardiovascular de nuestro cuerpo es a través, entonces, de estas arterias, ¿sí? La presión arterial se expresa mediante dos valores, presión sistólica y presión diastólica. Cuando nosotros veamos cómo se toma la presión con un tensiómetro manual, ahí vamos a ver la diferencia de qué estamos hablando cuando decimos presión sistólica y cuando hablamos de presión diastólica. Pero para poder introducir un poquito, les cuento que la presión sistólica es cuando estamos hablando de la presión máxima que se produce cuando el corazón se contrae y bombea luego la sangre, mientras que la diastólica es la presión mínima que existe cuando el corazón se relaja entre los latidos. Por eso van a ver que ustedes conocen como parámetros normales o han escuchado hablar cuando una persona dice que la presión normal o el valor normal que deberíamos tener es 12,8 o también expresado en 120,80. Estos son los valores normales que podemos llegar a estar hablando, sobre todo en adultos, de lo que es la presión arterial. Pero esa presión después se va a ir modificando dependiendo siempre de que esté normal, o también puede variar la presión en personas que realizan actividad física, que depende a lo que sean más frecuencias de las personas, pueden dispararle la presión o puede bajarle la presión, o sea, puede aumentar o puede disminuir. Una presión arterial normal en adultos, estamos hablando que podemos tomar como parámetro este valor que decíamos de 120/80. Partiendo de ahí, vamos a poder distinguir cuándo una presión o cuándo un valor de la presión arterial es bajo y cuándo es alto. O sea, si yo les digo, hay una persona que le tomo la presión y tiene 160/90 o 16,9 o 16,12, ya sabemos que estamos hablando de una persona que le ha subido la presión. ¿Por qué? Porque está por encima del parámetro normal en adultos, que estamos hablando de estos 120/80 como valor de referencia. Entonces, vamos a hablar de hipertensión. Acuérdense que hiper es todo, vamos a estar hablando de todo lo que es hiper alto e hipo es bajo. Hipertensión arterial, que es igual o mayor a 140/90. Fíjense que estamos modificando este valor de 120/80 que hablábamos en principio. Mientras que una hipotensión arterial tiene que estar por abajo el valor de la persona de esta presión arterial, por abajo de 90/60 para considerarlo como presión baja. Estos valores, como decíamos recién, pueden variar dependiendo la edad de la persona, o sea, si es una persona adulta mayor, si es un niño, si es un bebé, si es una adolescente que está entrando también, por ejemplo, en la época hormonal o la época menstrual. Estos valores también suelen, sobre todo en los adolescentes o en las mujeres cuando están menstruando, suelen disminuir lo que es la presión arterial. También va a depender mucho del estado, los antecedentes de salud que tenga la persona, la actividad física que pueda estar realizando en su momento y también otras condiciones del paciente o de la persona que tengamos. Por ejemplo, si estamos haciendo una cobertura de fútbol
y tenemos a un equipo que está sobreexigiéndose hace 50 minutos una actividad deportiva y viene una persona que no se ha alimentado bien, más el desgaste calórico que está teniendo por la actividad deportiva que está haciendo, podemos llegar a hablar de que cuando se descompone un jugador, puede estar sufriendo una hipotensión, ¿sí? Una baja de presión arterial. Esto después lo veremos, depende de los factores o de los signos y síntomas que esta persona vaya presentando. La hipotensión arterial, o sea, cuando estamos hablando de la presión baja, que generalmente la relacionamos por abajo de 90-60 o 9-6, porque hay personas que lo van a expresar los números completos 90-60 y hay otros que te van a decir que tienen 9-6 de presión, por ejemplo. Entonces, cuando están bajo estos parámetros, ya estamos hablando de una persona que está sufriendo una variación en su presión arterial y estamos hablando de una hipotensión arterial. La hipotensión, como decíamos recién, es la disminución anormal de la presión arterial, lo que puede provocar una reducción en el flujo sanguíneo hacia los órganos importantes como el cerebro. Puede producirse por deshidratación, poníamos el ejemplo de un deportista que está sobreexigiéndose hace determinado tiempo una actividad deportiva que además no se alimentó bien previo al deporte que hizo o a la actividad deportiva que estaba haciendo, que además durante todos esos minutos no se estuvo hidratando en la cancha, que también esa falta de hidratación, una deshidratación, viene acompañado de un factor que le va a traer como la hipotensión arterial, ¿sí? También podemos estar hablando de hemorragias, teníamos el ejemplo de las mujeres que estén en la época menstrual, que también suelen presentar una baja de presión, un ayuno prolongado, aquellos que hacen ayunos intermitentes o aquellas personas que suelen ayunar por diferentes situaciones, también pueden presentar hipotensión durante el periodo del ayuno. Golpes de calor también, porque el golpe de calor también va a venir aparejado de la deshidratación. Si una persona no se hidrata correctamente y está haciendo mucho calor, también les puede bajar la presión. Diferentes enfermedades que tenga la persona, y eso luego se verá o se averiguará en la historia clínica del paciente. También reacciones alérgicas, medicamentos o cambios bruscos de posición. Esas son algunas de las causas por las que puede producirse que una persona sufra una hipotensión arterial. Hay un montón más que va a depender del paciente, la circunstancia y el lugar donde sea expuesto, donde esté expuesto, pero eso se va a ir viendo al momento que se realice la valoración secundaria, que vamos a detectar este paso de hipotensión o hipertensión, y ahí después iremos viendo las causas del por qué le puede haber sucedido a esta persona. ¿Cuáles son los síntomas de la hipotensión, de la presión baja? La persona puede presentar mareos, debilidad, sudoración, puede presentar palidez en la piel, visión borrosa, náuseas, pulso débil, sensación de desmayo o pérdida de conciencia. No sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado que les ha bajado la presión, pero suelen sentir como que empieza a nublarse la vista. Algunos describen como que ven todo negro, se les nubla la visión y ven todo negro, y cuando ya empiezan a volver en sí, empiezan a aparecer como unas lucecitas de colores. Esto es uno de los síntomas totalmente normal de una persona que está sufriendo una hipotensión. Otro de los síntomas que podés sentir es que de repente sentís calor, 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 pero un fuego que te va subiendo de los pies a la cabeza, que te da muchas ganas de transpirar, sentís mucho calor, como que te sofocás, como que te falta el aire, y después cuando empieza como a bajar la presión, empezás a sentir como los chuchos de frío, ¿viste? Te da todo calor, 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 transpirás y después empezás a sentir mucho frío y quedás transpirada. Eso es otro de los síntomas. Las personas que ya saben que sufren de hipotensión o presión baja, por lo general, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando van en un colectivo o en un subte que está muy repleto de gente, donde suele faltar el oxígeno, que no corre una ventilación de aire fresco, suelen reconocer que ya tienen este problema de hipotensión, entonces se llevan por lo general una coca o una 7up para poder hidratándose con ese tipo de sal y azúcar, con ese tipo de minerales azucarados o bebida azucarada, para que vayan manteniendo
ese azúcar en sangre para que no le baje del todo la presión. De todas maneras, si son personas que suelen sufrir una hipotensión, la presión ante la falta de oxígeno va a tender a disminuir en este tipo de personas. Entonces, lo que hacen, como ya son personas que reconocen sus síntomas, esto, que se empiezan a sentir mareados, que la visión se les pone borrosa o que se les pone negro, que empiezan a sentir una debilidad en su cuerpo porque lo primero que se te aflojan son las piernas. Entonces, ante esto, simplemente o se bajan del vehículo para poder tomar aire fresco o piden el asiento o se sientan en el piso, cosa de no desmayarse. Una de las prevenciones que tenemos que tomar ante una persona de la hipotensión es el desmayo, porque si se desmaya y no lo atajan, al caer en el piso puede golpear la cabeza y ahí estaríamos hablando de una lesión craneal, por lo menos por golpe, ya sea de menor o de mayor altura, pero estaríamos hablando de un golpe en la cabeza que luego habría que observar. Por eso es importante reconocer que si te está pasando a vos, poder sentarte para quedar lo más cerca del piso posible. Después vamos a ver que hay una forma de atención, que es levantando las piernas de la persona para que toda esa sangre que está en las extremidades circule para el lado del cerebro, porque necesitamos llevarle oxígeno al cerebro, ¿sí? Para justamente que no se desmaye y se componga la persona de manera más rápida. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el tema de la atención, pero es importante saber que si te pasa a vos, que puedas sentarte inmediatamente para prevenir una caída y un golpe en la caída, y que si estás frente a una persona que vos lo ves que empieza como a agarrarse de donde puede, está así y como que se empieza a tambalear y de repente ves que su piel se está poniendo pálida, los labios se pueden poner como blanquecinos o morados, ¿sí? Si vos ves estos síntomas, y obviamente si podés acercarte a la persona y la tocas, vas a ver que la sensación va a ser de sudoración y la piel va a estar fría, ¿sí? Esto cuando hacíamos la valoración secundaria, que tocábamos la piel para ver cómo estaba la temperatura, bueno, esto es lo mismo. Nosotros vemos una persona que está totalmente pálida o que se está poniendo pálida, que presenta un leve tambaleo, que los labios se le están poniendo blancos o morados y que tiende a querer agarrarse porque reconoce que ya se está por caer. Inmediatamente nos acercamos a esta persona para poder brindarle una especie de sostén al momento de que si está consciente, acompañarla para que se siente en el piso y levantarle las piernas, o si ya está en el momento que vemos que se está desmayando, poder manotearla o asistirla para acompañar el movimiento de su caída en el piso y proteger sobre todo su cabeza y sus cervicales para que no golpeen, para que no genere un impacto contra el suelo, ¿sí? Esto es lo que les hablaba recién la atención prehospitalaria. ¿Cómo yo atiendo una vez que reconozco que hay una persona que tiene estos síntomas? Obviamente, si estoy en una actividad deportiva, yo veo que la persona se tambaleó, se cayó, me acerco, lo asisto, le corroboro la valoración primaria, que lo hemos visto en otras clases, o sea, si tiene pulso, si respira, si no tiene ninguna hemorragia externa o interna. Una vez que realizo esta valoración secundaria, primaria, la valoración secundaria, yo puedo detectar si se trata de una persona que está pasando por una especie o sufriendo una hipotensión, una variación, por decirlo más así, en su presión arterial. Entonces, yo encuentro a la persona y tengo estos síntomas, lo veo que está pálido, los labios blancos o morados, la piel está sudorosa y fría, automáticamente lo que voy a hacer es recostar a la persona como está en esta imagen, ¿sí? Con la cabeza y toda la parte de sus cervicales, su columna, el coxis, o sea, la cadera y sus glúteos contra el piso, sus brazos a ambos costados, y le voy a elevar las piernas a 45 grados en relación a lo que es la altura de su corazón. ¿Para qué? Para que entonces, elevando estas piernas, automáticamente va a circular toda la sangre, la va a llevar para la cabeza y de esta manera yo puedo mantener oxigenando el cerebro de esta persona. De esta manera, con esta posición, yo hago que la persona se componga de esta variación arterial de forma más rápida, ¿sí? En el caso de que yo vea que esta persona comienza a hacer escupitajos, ¿sí? O presenta las náuseas como para vomitar, simplemente voy a lateralizar la cabeza para el costado o la pongo a la persona en posición lateral de seguridad
para que si vomita pueda expulsar los fluidos hacia un costado y no se ahogue con su propio vómito, ¿sí? Esto en el caso es la única atención que podemos hacer en una persona que está con la presión baja. Luego de que esta persona empieza a sentirse mejor, que yo veo que esa piel pálida empieza a tomar el color de la piel normal, recién ahí, después de unos minutos, yo la voy a acompañar o lo voy a acompañar a que pueda reincorporarse lentamente, cuidando su cabeza por si se marea y se cae, pero que pueda incorporarse sentado en el piso. No es que lo voy a parar inmediatamente, lo voy a acompañar para que levemente se pueda ir sentando, para que pueda ir sintiéndose mejor y ahí obviamente puedo ofrecerle a la persona un sorbo de spray o Coca-Cola, que es lo que suele levantar más rápido la presión. No le den caramelos, menos si son duros, porque en el caso de que esta persona vuelva a desmayarse, el caramelo le puede quedar atorado y puedo obstruir lo que son las vías respiratorias y voy a provocar un ahogamiento en la persona, lo que me va a llevar después a una complicación mayor. Entonces, intento no ofrecerle. Durante el episodio de la hipotensión no le ofrezco nada, ni bebidas, ni sólido, ni líquido, ¿sí? Cuando ya se recuperó, sí le puedo ofrecer un poco de Sevena o Coca-Cola, en el caso siempre de que la persona no sea diabética. Esto es una de la información que yo le tengo que preguntar. Si la persona te dice que es diabética, no le ofreces absolutamente nada. Si tiene el aparatito para medirse la diabetes, que la persona por lo general se lo hace sola, pero si no se lo sabe hacer sola o no puede porque la condición no se lo permite, se le pincha el dedo, trae el aparatito, una cintita donde se coloca esa gota de sangre y el aparato te arroja la medición de glucemia en la que está la persona y si va a necesitar insulina o no, su dosis de insulina, o en la atención hospitalaria luego verán cómo poder estabilizar a esta persona según la condición y la historia clínica de la misma, ¿sí? Ustedes, si la persona dice que es diabética, por las dudas no le ofrezcan absolutamente nada. Bien, esto en el caso de la hipotensión. ¿Qué pasa cuando una persona presenta una alteración arterial, pero estamos hablando de forma elevada? Si bien las dos presiones son para tener en cuenta, yo no puedo minimizar ni maximizar la gravedad de una o la otra. Las dos presiones están en valores no normales, por decirlo de alguna manera, y las dos requieren atención para ver por qué le está sucediendo esto a la persona. Pero sí, la presión arterial hay que tomar mayor consideración, la presión arterial alta hay que tomar mayor consideración porque son las que suelen provocar lo que nosotros conocemos como ACV, si no son atendidos a tiempo, que es el accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces, por eso, una persona con una hipertensión arterial o una presión alta necesita de manera urgente una atención hospitalaria. Nosotros podemos estabilizar en la atención prehospitalaria, o sea, en la vía pública, pero necesita derivar esta persona a un centro asistencial para que reciba la atención médica necesaria para ver cómo se va a medicar. La hipertensión se medica en la mayoría de los casos, porque son casos que no es que se da un episodio una vez y nada más, sino que después hay que mantenerlo controlado. Bien, entonces decíamos, en los adultos la presión arterial, los valores normales son de 120/80, cuando ese 120 pasa a ser mayor de 140 y ese valor de 80 que teníamos pasa a ser valor mayor de 90, ya estamos hablando de una persona que está con valores de la presión arterial alterados, más altos, ¿sí? Y estamos frente a una hipertensión arterial. Es el aumento que sucede de la presión de sangre dentro de las arterias. O sea, aumenta la sangre que tenemos en las arterias y por eso aumenta la presión. En muchos casos pueden no presentar síntomas, por eso se la conoce como una enfermedad silenciosa. Hay muchos que detectan que son hipertensos ya de adultos o de adultos mayores, lo cual esto es grave porque una persona hipertensa, por ejemplo, que se alimenta
con mucha sal en las comidas suele presentar, o esa sal suele hacer que le suba más la presión arterial. Y por eso decimos que es riesgoso, porque puede provocar un ACV silencioso también y derivar un accidente cerebrovascular y en algunos casos incluso derivar a la muerte. Sin embargo, cuando la presión arterial se eleva de forma importante, puede producir complicaciones graves como el ACV, como decíamos recién, un infarto, que es lo que hacíamos mención a la persona o a la muerte, ¿sí? Como daño o complicación mayor, y daño en diferentes órganos. Entre las causas más frecuentes se encuentran, o sea, ¿cuáles son las causas más frecuentes que pueden generar que una persona tenga esta alteración de la presión arterial de forma elevada? El estrés, el cansancio extremo, ¿sí? Enfermedades cardíacas o renales que ya tengan patológicamente las personas, una mala alimentación también trae problemas de hipertensión arterial, consumo excesivo de la sal, tenemos que cuidarnos la sal en la comida, obesidad, también personas con sobrepeso suelen presentar hipertensión arterial o esta variación de la presión arterial, personas que fuman, también tabaquismo y falta de actividad física, que estaríamos ante personas sedentarias. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se acuerdan que dijimos que los síntomas de una hipotensión de una persona que sufre baja la presión era la piel totalmente pálida, con los labios blancos tirando a morados y que se sienten mareos y que tienen esta flaqueza en las piernas? Bueno, en la hipertensión los podemos diferenciar bien diferenciados porque la hipertensión, en la presión alta, la persona en lugar de tener la piel pálida, la va a tener bien roja. Se va a empezar a poner toda la cara roja, colorada, los cachetes van a estar colorados, se va a generalizar un dolor de la cabeza muy fuerte, sobre todo en esta parte de la sien y en la parte de la frente y en la parte de la nuca, son lugares donde presentan mucho dolor de cabeza. También pueden tener mareos o visión borrosa, que eso sería prácticamente igual que la hipotensión, pero los síntomas que más se diferencian es estos: el color de la piel, mucho dolor de cabeza, va a aumentar las palpitaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que la hipertensión bombea más sangre por esta zona arterial y al bombear más sangre el corazón se acelera, ¿sí? Por eso va a tener estas palpitaciones. Si el corazón se acelera, también me trae dificultad respiratoria porque va a estar más agitado, va a estar como que le falta el oxígeno, ¿sí? No puede respirar porque el corazón va más rápido de lo normal, entonces se agita más rápido también. Puede haber un dolor o no en el pecho, puede haber o no sangrado nasal, por lo general sube la presión y como se acumula esta sangre en la cabeza, por lo general sangra la nariz en alguno de los casos, ¿sí? Y puede o no haber otros síntomas. Siempre decimos puede o no porque puede aparecer un solo síntoma como pueden aparecer 2, 3, 4 o 6 juntos en la misma persona. Estos serían los síntomas para reconocer que estamos frente a una persona que está sufriendo una alteración en su presión arterial y que se le ha ido elevando. ¿Cuál es la atención prehospitalaria? O sea, ¿cuál es la primera atención que yo puedo hacer como primer respondiente? Es mantener a la persona en reposo en una posición cómoda, pero nunca le voy a levantar los pies como hacíamos en la hipotensión, porque yo en la hipertensión, en la presión alta, ya tengo sangre acumulada en el cerebro. Si yo le levanto las piernas y le mando más sangre, puedo provocar un daño mayor del que ya está teniendo la persona, porque no necesita más sangre, necesita bajar. También necesita bajar esta frecuencia cardíaca que está teniendo con las palpitaciones para que esa agitación respiratoria que está teniendo también se calme. Por eso acá es muy importante los primeros auxilios psicológicos, porque va a entrar a jugar mi papel, mi rol de primer respondiente para tranquilizar a la persona. La llevo a otra situación. Obviamente necesito recaudar información, si está consciente, sobre su historia clínica para ver si toma alguna medicación. Hay personas que ya son hipertensas diagnosticadas y toman una pastilla para la presión arterial en las mañanas, que en algunos casos se olvidan de tomarla
y eso provoca que la presión se dispare. Entonces, simplemente si la persona ya sabe que es hipertensa y tiene la medicación con él y no la tomó, que la tome en ese momento con algún sorbito de agua para que empiece a regularizar. De todas maneras, siempre activo el 107, el llamado al servicio de emergencias médicas para que venga a asistir a la persona, por más que se haya tomado la pastilla para la presión o la medicación que toma, porque esta presión ya se elevó. Por más que baje, tengo que controlar que no se vuelva a disparar la presión arterial. Bien, entonces yo mantengo a la persona sentada o semisentada, nunca la acuesto ni le levanto las piernas, la voy tranquilizando a medida que puedo, le voy hablando para que baje esta frecuencia cardíaca y vuelva a respirar de forma más normal, ¿sí? Y también le hago que se quede sentado o semisentada, como decíamos, para evitar que haga esfuerzos o alguna actividad física que pueda llevar a que estas palpitaciones se aceleren aún más. ¿Sí? Evito todo tipo de esfuerzos físicos, no debe administrar medicación si no fue indicada previamente, esto decíamos, por un profesional. Si ya fue indicada y la persona no la tomó, que la tome, pero si ya la tomó, no la puede tomar de nuevo. Tiene que esperar a que venga el servicio de emergencia, se traslade al hospital, le hagan los estudios correspondientes y ahí verán si necesita modificar la dosis de la medicación, porque a veces el cuerpo se acostumbra y necesita modificar a una dosis mayor para que no vuelva a tener una situación de hipertensión arterial la persona. Bien. Hasta ahí lo que es la hipertensión arterial. El síncope, que es lo que vamos a ver ahora, viene muy aparejado con lo que solemos reconocer como una situación de hipotensión. De hecho, por lo general, este síncope o desmayo, cuando hablamos de síncope hablamos de una persona que se desmayó, en varias oportunidades o en la mayoría de las causas viene por una hipotensión. Pero hay otras causas que también me pueden llevar a que la persona tenga un síncope, que puede ser estrés, que puede ser un shock emocional que también haga que esta persona se desmaye. ¿Sí? Shock emocional puede ser bueno o malo, o sea, puede ser por una tristeza, por una alegría, pero también me pueden provocar un síncope. Para que entendamos un poco de qué estamos hablando cuando decimos síncope o desmayo, es una pérdida momentánea, o sea, dura un lapso de tiempo, no es algo permanente, de la conciencia. O sea, esta persona se desmaya y queda inconsciente, ¿sí? Es causada por una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro. O sea, llega menos sangre al cerebro. Fíjense que la hipotensión pasaba un poco lo mismo, ¿sí? No llegaba la sangre al cerebro, faltaba el oxígeno y por eso esta persona también tendía a tener desmayos o mareos. Generalmente, en estos casos, el síncope es de corta duración, no puede ser de una duración prolongada y tiene una recuperación espontánea. Muy rara vez deja algún tipo de secuela porque no es una patología que suele dejar secuelas, ni en niños, ni en adultos mayores tampoco. Bien, el síncope puede producirse por calor excesivo, deshidratación, fíjense que son algunos de los síntomas iguales de lo que le pasaba o tenía la persona que sufría una hipotensión, una presión baja, ¿sí? Puede producirse por calor excesivo, deshidratación, emociones intensas, que es lo que decíamos recién, pueden ser alegrías o tristezas, pero emociones intensas que me llevan a mí a tener un shock emocional y desmayarme, dolor, fatiga, ayuno prolongado, hipoglucemia. Hipo es baja la glucemia, las personas que necesitan insulinas, que también le dan un shock y se desmayan, o permanecer mucho tiempo de pie, también me puede llevar al desmayo. En algunos casos también puede relacionarse con problemas cardíacos o respiratorios, eso siempre a evaluar con un personal de salud. ¿Cuáles son los síntomas que atraviesa una persona que enfrenta un síncope o desmayo? Antes de desmayarse, la persona puede presentar mareo, se va a sentir mareada, puede sentir debilidad en los miembros, sobre todo los miembros inferiores, o sea, estamos hablando de las piernas, puede presentar una visión borrosa, o sea, se le nubla la vista, sudoración fría, fíjense que estamos hablando casi todos los síntomas de la hipotensión, ¿sí? Sudoración fría, náuseas, palidez, silbidos en los oídos o sensación también de calor, este calor intenso que yo sentía que después me lleva a sentir los chuchos de frío.
Durante el episodio que dura el síncope puede perder el conocimiento y caer al suelo, por eso es importante acompañar a la persona si lo tenemos cerca para que no golpee las cervicales, la cabeza y la columna contra el impacto del piso. Fíjense entonces que un síncope le puede dar a una persona que está teniendo una hipotensión. Le baja la presión, el síncope, ¡pum!, se desmaya. Fíjense que es lo mismo, pero yo se los separé porque no quiero que en todas las causas relacionen que una persona de hipotensión va a tener un síncope o que si una persona se desmayó sea únicamente porque le bajó la presión. Porque muchas personas se desmayan y la causa no es la baja de presión, sino es otra situación que está pasando por el momento, ya sea historia clínica, ya sea una situación emocional, ya sea una situación de exceso deportivo, una situación de falla cardíaca, también puede llevar a presentar un síncope. Por eso se lo separé de lo que es la variación en lo que es la presión arterial. ¿Cuál es la atención prehospitalaria que voy a tener frente a una persona que haya sufrido un síncope y que yo lo reconozca? Yo llego a la persona, está desmayada, le tomo el pulso, tiene pulso, me fijo la respiración, está respirando y sin embargo esta persona está inconsciente en el piso. Yo no le veo hemorragias, no le veo heridas visibles ni heridas internas o hemorragias internas que me puedan a mí significar que esta persona está teniendo un síncope, por ejemplo, por un shock hemorrágico. Como no estoy frente a esta situación, yo necesito evaluar a ver qué le está pasando a la persona. Entonces, llego, está inconsciente, está desmayada, la atención prehospitalaria que debo hacer es valoro la escena, como hacemos siempre, para ver que el lugar sea seguro para mí y para la víctima. Compruebo si la persona respira normalmente, si tiene pulso. Si no respira, debo activar el servicio de emergencias. Acuérdense que acá en Argentina es el 107, si no en la localidad o en el país donde estén, el número de emergencias médicas de su localidad. E inicio RCP automáticamente para poder ir pasando la información mientras espero el servicio de ambulancia, le paso la información que estoy teniendo la operadora y una vez que inicio el RCP no se corta la maniobra hasta que llega el personal médico al lugar, hasta que llega alguna fuerza de seguridad que me pueda reemplazar, otra persona que sepa hacer el RCP correctamente que me pueda reemplazar, o simplemente que yo esté en medio de la nada y me agote o corra riesgo mi vida y no de más. Si no, el RCP, una vez que se inicia la maniobra, no se suspende. Bien, si respira, esto en el caso que no respire, no tenga pulso. Si la persona sí respira y yo detecté que no hay otra situación que yo tenga que atender, como una herida, como una hemorragia, lo voy a poner a la persona en posición lateral de seguridad, ¿sí? Ahora, si lo puedo colocar a la persona acostada, como veíamos en el capítulo anterior, y le levanto las piernas, también puedo hacer esto para que la circulación del miembro inferior vaya más rápido a la parte del cerebro y me pueda oxigenar el cerebro, ¿sí? Si no, recuerden, si yo veo que la persona puede tener alguna lesión o yo sospecho alguna lesión, que no sea en columna cervical, lo puedo poner en posición lateral de seguridad, ¿bien? O si veo que esta persona está por vomitar o tiene fluidos en la boca, también lo pongo en posición lateral de seguridad para que estos fluidos caigan de costado y la persona no se ahogue con su propio vómito. Si estamos una persona, por ejemplo en invierno, que está muy abrigado, la cabeza, la campera totalmente cerrada, con alguna bufanda o algo, trato de aflojarle esas prendas, siempre respetando la privacidad y la intimidad del paciente, pero le aflojo un poco la campera y la bufanda para que me permita liberar un poco más la zona de la ropa que tenga ajustada y controlo de ahí en adelante constantemente la respiración y el pulso de la persona y el estado de conciencia, porque si esta persona tiene pulso, pero en el transcurso de esos minutos pierde el pulso, automáticamente yo voy a pasar a hacerle RCP. Mientras tenga pulso y respire, lo tengo en posición lateral de seguridad o acostado con las piernas elevadas, esperando, en el caso de que esté inconsciente, que esta persona recobre el conocimiento. Una vez que recobre el conocimiento, yo lo voy a ir tratando de estabilizar y a medida que está mejor, recién ahí, después de unos minutos, yo lo puedo acompañar a que
se incorpore, se siente, para poder empezar a hacerle el sample a esta persona, para ver si toma alguna medicación, o sea, obtener información, una breve información de su historia clínica para ver cómo va mientras va evolucionando, para tener toda la información que yo le pueda pasar después a la ambulancia cuando llegue al lugar. Si toma alguna medicación, si tiene algún antecedente médico, si tuvo algún problema cardíaco, si ya le ha pasado esto de desmayarse en otras oportunidades, si sufre de baja presión, si sufre de alta presión, o sea, si es hipotenso, si sabe si es hipertenso, todo este tipo de información yo necesito aprovechar cuando esta persona recobre el conocimiento, poder obtenerla para que después me sirva mi historia clínica en el caso de que vuelva a perder la conciencia, o poder pasarle al personal médico cuando llegue al lugar la información que tengo. ¿Sí? Bien. Decíamos, la hipotimia, que es hipotensión, es igual a un síncope porque se desmaya, que el síncope es igual al desmayo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No suministro bajo ninguna circunstancia, esto a modo de repaso, ¿sí? No suministro bajo ninguna circunstancia comida ni bebida ni nada que le pueda dar y obstruir las vías respiratorias de la persona, del paciente. No dejo que se incorpore de golpe en el caso de que esta persona esté consciente, ¿sí? Voy a comprobar si respira en el caso de que esté inconsciente. Despejo el lugar, ¿sí? Evito que la gente se amontone justamente para oxigenar también el lugar de la persona, dejar que circule aire limpio que pueda oxigenarse la persona. Evito el sol directo, o sea, si esta persona se desmayó en el medio de la playa, trato de correrlo del lugar para que no le dé el sol directo y pueda continuar este proceso también de deshidratación, ¿sí? O calor extremo en la persona que le va a dificultar lo que es la respiración también. Reviso si hay traumatismo. Esto es la valoración secundaria. Acuérdense, de cabeza a pie voy valorando toda la zona, porque si yo no estuve en el momento que se desmayó, puede haber golpeado cervicales, cabeza y demás. Acuéstalo boca arriba con las piernas en alto, ¿sí? Y cabeza de lado en el caso de que pueda llegar a vomitar. Aflojo cualquier tipo de prenda que apriete a la persona para permitir la circulación y la oxigenación. Lo mantengo abrigado en el caso de que haga frío, ¿sí? No le voy a sacar toda la ropa. Mojo la cara con un pañuelo frío. Esto a ver si lo tienen con un pañuelo de agua, pero no es necesario porque muchas veces en lo que es la asistencia prehospitalaria no tengo este tipo de recursos a mano como para poder hacerlo. Sí es importante que una vez que la persona recobre el conocimiento y esté estable, poder suministrarle una hidratación evaluada y acompañada por el servicio médico para que la persona se vaya hidratando. Todo el tiempo voy a ir controlando si la persona está consciente o inconsciente, si pierde el conocimiento. La medida que tengo que tomar es esta, de levantarle las piernas, ¿sí? Si está consciente, también le levanto las piernas, pero puedo ir recaudando la información mediante el sample. Si está más de 5 minutos inconsciente, automáticamente llamo al sistema de emergencia, porque tengo que ir controlando el pulso, esta persona puede perder el pulso, yo voy a tener que iniciar maniobras de RCP y cuanto antes venga el servicio médico al lugar, yo sigo ahorrando tiempo, el tiempo de respuesta, acuérdense, es primordial para cualquier situación de emergencias médicas. Precauciones esenciales que tengo que tener frente a un síncope es, si son personas mayores, ¿sí? Por las secuelas o los síntomas secundarios que pueden desarrollar, porque tienen el corazón más débil, porque pueden tener alguna patología previa, porque seguramente son personas, los adultos mayores, que ya están tomando algún tipo de medicación para algún tipo de patología que tienen o enfermedad, entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Si el desmayo es prolongado, recuerden que el síncope dijimos que es la pérdida temporal, ¿sí? Del conocimiento, pero tiene que ir estabilizándose y reincorporándose, y teniendo de nuevo, reincorporando el conocimiento para que la persona se vaya estabilizando. Si es prolongado, a mí me tiene que llamar la atención, porque una persona que se desmaya se recompone fácilmente. Si es prolongado, está teniendo alguna
otra secuela o alguna otra patología que yo tengo que ir averiguando con esta valoración secundaria, a ver qué le está pasando hasta que llegue el personal médico al lugar. Si la víctima tiene color azul, porque está faltando el oxígeno en la sangre, ¿sí? Esto es importante, porque voy a tener que estar controlando la respiración y suministrar respiración asistida en el caso de que corresponda y sea necesario. Y si hay traumatismo, ya lo dijimos, si cayó y sufrió algún tipo de traumatismo, para cuidar también la lesión y no e impedir que se provoque una lesión mayor en lo que es las cervicales, las columnas y el resto del cuerpo. Bien. Si tienen dudas, consultas, recuerden que me pueden ir escribiendo. Después yo les voy a juntar un video de cómo tomar la presión con el tensiómetro arterial, como le decíamos. Les voy a hacer uno con el tensiómetro manual y también vamos a ver otro con lo que es el tensiómetro digital, que ese es más fácil, pero bueno, que no todos lo tienen. Y además puede variar 1 o 2 puntos en la presión arterial, pero bueno, los dos sirven igual para lo que es la función de tomar la presión arterial. Si no tienen tensiómetro, no se hagan problema, porque con estos síntomas que yo les describí de la hipotensión y la hipertensión, es fácil reconocer cuando estamos frente a una persona que sufrió una hipotensión o frente a una persona que está con una alteración de su presión arterial elevada. Frente a estos síntomas, recuerden que la asistencia prehospitalaria varía entre un caso o el otro, pero es importante siempre controlar los signos vitales, saber cómo poner a la persona, mantenerla calmada, si está consciente, recaudar la mayor información de lo que es la historia clínica, ¿sí? Para poder pasar luego a la asistencia médica que llegue al lugar, poder pasarle toda la información que vayamos viendo. Vamos a tomarnos 2 minutitos de break y continuamos con el tema que sigue, así también no se hace tan largo a ustedes.